Vamos a dar inicio con las chicas aquí egresadas de la licenciatura en Intervención Educativa. Les quiero presentar a María Isabel Rivera Hernández, para quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Les voy a hablar un poco en cuanto a su experiencia laboral. En septiembre del 2012 hasta la fecha es aplicadora de examen de preparatoria abierta del estado de Guanajuato en la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato. Del 2011 a 2012 también aplicó exámenes de enlace y de carrera magisterial en la Secretaría de Educación Pública. Los cursos y proyectos que ella ha impartido en el 2012-2013 fue Viaje a la Historia, Tradiciones y Costumbres de mi Ciudad, que es de lo que nos van a hablar el día de hoy. De enero a julio del 2012 realizó su servicio social en la Escuela Telesecundaria Juan José de los Reyes Martínez, y del 2011 al 2012 realizó sus prácticas profesionales en la Casa Día Libre de aquí de Celaya, y en 2010 participó en Vivir mi Tiempo Libre con jóvenes monitores de Celaya. Sus cursos y proyectos adquiridos en mayo de 2012 fue en primeros auxilios, y en septiembre del 2012 fue en participación a taller capacitación y actualización del personal participante en la aplicación de exámenes de preparatoria abierta. Les pido un fuerte aplauso para ellos. También nos acompaña Ana Leticia Mejía Ramírez. Su experiencia laboral en el 2011-2012 fue como coordinadora y agregadora de la USAE. En el 2007 fue maestra de manualidades en la Casa Vicente Fox Quesada. En el 2010 fue aplicadora también por parte de Presidencia Municipal para levantar un diagnóstico social en la colonia Arboledas de San Rafael en Celaya. Sus cursos y proyectos impartidos en el 2005 fue para orientación preventiva para preadolescentes. En el 2007 fue para pláticas de prevención al consumo de drogas. En el 2011-2012 fue creando un mundo mejor de la mano del adulto mayor por parte de Casa Día Dí. En el 2012 fue como jóvenes hacendosos en contra de la discriminación en la telesecundaria Juan José de los Reyes Martínez. En el 2012-2013 Viaje a la Historia, Tradiciones y Costumbres de mi Ciudad. Y por último, en el 2012-2013 realizó la Semana Cultural en la Delegación Municipal de San Miguel Octopan. Los cursos o proyectos adquiridos en el 2010 fue por parte de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya. En el 2012 por medio de la Cruz Roja Mexicana. Le damos un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchachos. ¿Se escucha? Bueno, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto. Como ya se los dijeron, somos egresadas de la licenciatura, tenemos un año que egresamos. Entonces ese año lo hemos nosotros ocupado para la implantación de nuestro proyecto, porque el diseño del proyecto ya estaba, antes de salir ya lo teníamos todo. Entonces, a lo que nos hemos dedicado este año es en la aplicación de nuestro proyecto. Ahora enseguida les vamos a hablar de él. Bueno, nuestro proyecto es un proyecto de animación sociocultural. Yo creo que todos entendemos que un proyecto sociocultural pretende pues precisamente atender necesidades culturales del contexto en donde se vive, ¿no? A grandes rasgos. Y bueno, nuestro se llama La Historia, Tradiciones y Costumbres de mi Ciudad, ¿no? Y bueno, ese es el logo de nuestro proyecto. Como todo proyecto que los LIES elaboramos, debe de llevar un logo, ¿sí?, que represente precisamente ese proyecto que nosotros hacemos. Y si se fijan, ese proyecto está como que muy animadito, es porque el proyecto es dirigido al sector, a un sector de niños, y enseguida, no quiero adentrarme tanto porque enseguida viene, ¿sale?
Bueno, ¿por qué surge la inquietud de hacer este proyecto? Surgió más que nada en el 7º semestre con la materia de seminario de titulación 1, donde teníamos que elegir más que nada nuestro tema para el cual a la hora de egresar teníamos que titularnos y no tardarnos mucho en lo que es este proceso. Quisimos abarcar lo que fue todavía lo que estábamos en la escuela, para lo que fueron las revisiones, levantar el diagnóstico, hacer la investigación. Además, pues más que nada, siempre he estado dirigido por lo que es la maestra Lilia Moreno, que creo que se encuentra aquí presente. Bueno, nuestra investigación, chicos, fue una investigación apoyada en el paradigma positivista. Sí, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el conocimiento se basó precisamente y más que nada en la observación y en la experimentación en campo, ¿sí? Con un enfoque cuantitativo. Nuestra investigación es necesario que nosotros les aclaremos que fue cuantitativo porque, bueno, como lo saben, cuando estamos estudiando no tenemos mucho tiempo de ir a campo. Entonces, una investigación cualitativa nos requería de demasiado tiempo y un análisis más detallado, ¿sí?, acerca de los resultados que nosotros obtuvimos. Entonces, por tal motivo, el equipo de trabajo, porque somos 3 compañeras, sí, somos 3 personas las que aplicamos el proyecto, solamente que hoy no pudo estar la otra muchacha. Bueno, plantear el problema en específico. Como saben, se revisó literatura, hubo una revisión exhaustiva de literatura. Nuestro marco teórico es muy amplio y abarca las temáticas en el marco teórico sobre qué es sobre lo que era la historia, el currículum, el desarrollo del infante. Bueno, fue una investigación realmente muy completa. Por tal motivo, que fue una investigación cuantitativa, se acudió de un análisis estadístico y para corroborar o descartar nuestra hipótesis. Enseguida les vamos a hablar de nuestra hipótesis. Bueno, también cabe mencionar que decidimos hacerlo cuantitativo porque queríamos saber cuántos sabían lo que eran los alumnos del 3er grado, que fue el grupo o el sector que se decidió trabajar. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuál es el nivel de conocimientos que tienen los alumnos de 3er grado de las primarias Gregorio Torres Quintero, Gabriel Gujón Sánchez y Benito Juárez García acerca de la historia y cultura del municipio de Celaya, Guanajuato? Nuestro objetivo general fue identificar el nivel de conocimientos que tienen los alumnos del 3er grado de las primarias Gregorio Torres Quintero, Gabriel Gujón Sánchez y Benito Juárez García acerca de la historia y cultura del municipio de Celaya. Nuestra hipótesis que nos planteamos fue: debido a las carencias de contenidos curriculares que se llevan dentro de este ámbito, los alumnos del 3er grado de primaria muestran un nivel bajo de conocimientos acerca de la historia y cultura del municipio de Celaya. ¿Esto por qué? Porque durante la revisión de la bibliografía nos dimos cuenta que en lo que fue la materia Guanajuato, conociendo mi entorno, solamente vienen aspectos generales, lo que es la revolución, lo que es la independencia, sucesos muy generales que conforman lo que es el Estado. Pero dentro de lo que es así del municipio, las tradiciones más representativas, sus costumbres, no se presentan. Bueno, nuestro contexto, como ya les adelantamos un poco, fueron 3 escuelas. Bueno, la información que se recabó fue, bueno, más que nada las técnicas, fue lo que fue la observación que permitió recoger lo que fueron los aspectos que veíamos dentro de lo que eran los niños, el aspecto de desarrollo, cómo el maestro se dirigía a lo que eran los alumnos. Además, se aplicó lo que fueron varios cuestionarios. Uno fue a los niños para saber qué tanto sabían ellos y qué percepción tenían del maestro. Y también se le aplicó lo que fue al maestro para corroborar realmente tanto lo que nos decían los niños como lo que nos decía el maestro y hacer una triangulación. Bueno, no sé si ya lo han visto algunos de ustedes, lo que es la triangulación.
Bueno, para empezar, lo que fueron a los alumnos se les preguntó lo que fue su edad, si era un niño o si era niña, cuántos años tenían, aspectos generales más que nada esto para empezar lo que era la empatía con el menor. También se les preguntó qué materia les gustaba, por qué les gustaba, qué materia no les gustaba, cómo era la relación con sus compañeros, por qué les gustaba ir a la escuela. Y eso fueron en los aspectos generales para establecer lo que era la empatía y la confianza con el menor. Estas encuestas las aplicamos nosotras, uno por uno, más que nada para evitar que los alumnos se salieran de clases y hacer pues sí que se distrajeran. Otro de los aspectos que se les preguntó fue qué tanto sabían de historia, que si la materia de historia les gustaba, si no les gustaba, que si les gustaba leer o no. Fueron aspectos generales que bueno, también otros aspectos y que eran lo que es punto central de nuestra investigación fue de lo que es la materia de historia. ¿Qué se les preguntó? Bueno, que si la materia de historia fue entretenida, que si la materia de historia les gustaba leer, qué hacían, qué les gustaban, si eran los cuestionarios, las preguntas o resumen, y qué tipo de tareas les dejaban, o sea, si les dejaba el maestro resumen, si les dejaban lo que era hacer mapa mental o un cuadro sinóptico, más que nada para darnos a nosotros la idea qué aspectos podíamos aplicar y cómo poderlos abarcar de forma más divertida y didáctica para ellos. Bueno, también en este aspecto, para terminar, con esta encuesta nosotros les preguntamos a los niños ya más enfocados a lo que fue la localidad, ¿no? Por ejemplo, que si conocían las tradiciones, que si conocían, que si alguna vez los maestros, sus papás, sus familiares les habían hablado de la historia. Y bueno, finalmente nosotros les preguntamos, ok, ¿te gustaría que aprender más acerca de la historia de tu localidad? Y pues ya ellos nos decían sí, no. Y bueno, por ejemplo, también preguntamos, bueno, ok, pero ¿cómo te gustaría a ti? Nosotros consideramos que era lo que ellos querían, ¿no? Y les preguntamos que cómo les gustaría aprender ellos la historia. Y bueno, las respuestas fueron que les gustaría aprenderlo de manera más didáctica, porque ellos entendían la historia así como algo muy aburrido, ¿sí? Como que leer, ¿sí? Y realmente nos dimos cuenta que los maestros no utilizaban como que estas estrategias para atraer la atención de los niños, ¿sí? Y bueno, ahora nosotros contrastamos los resultados de los niños con la encuesta que se les aplicó a los maestros. En cuanto a los maestros, se les preguntó cómo era la conducta de los niños, también qué aspecto les gustaba, si les gustaba leer, porque bueno, en la pregunta de los niños nos decían, no, pues yo quisiera que la historia me la enseñaran leyendo. Y al maestro le preguntamos, ¿realmente a los alumnos les gusta la lectura? Y ahí había como que una disparidad, porque los alumnos decían que querían leer, pero el maestro nos mostraba que no. Incluso un poquito adelantándonos, durante la aplicación sí fue un poco del problema que se nos presentó que en la lectura, que los niños no tienen ese hábito de la lectura en esta edad. Otro de los aspectos que se les preguntó a los maestros y que nos sirvió como de comparación es que el alumno nos decía que sí sabían lo que eran las costumbres, pero no sabían distinguir lo que era una costumbre de lo que era una tradición. Y otro aspecto que también se les preguntó a los alumnos, que nos dio pauta para diseñar lo que fue el proyecto, fue qué les gustaría a él o qué estrategias él daba como que para enseñar lo que era la historia. ¿Cuál era su idea de cómo enseñar la historia acerca de las tradiciones, las costumbres de aquí de la ciudad? De manera que los alumnos realmente adquirieran ese conocimiento de forma significativa y no solamente de que, ya lo vi, y ya el día de mañana ya se me olvidó o no le doy la importancia, sino que pueda trascender este conocimiento más allá de lo que es del aula de clase. Bueno, ya después de que aplicamos nuestros instrumentos y contrastamos la información, hicimos nuestra triangulación, pues finalmente hicimos nuestro análisis, también
pues nos requirió algo de tiempo, como que hacer el vaciado y yo creo que ya todos alucinamos el programa que utilizamos para el vaciado. Y bueno, finalmente las necesidades que obtuvimos en las 3 escuelas fueron muy similares, ¿ok? En las 3 escuelas nos dio que, por ejemplo, bueno, lo hicimos de manera general. En nuestro trabajo sí tenemos necesidad de escuela 1, escuela 2 y escuela 3, ¿sí? Pero esto fue lo que más se acercaron, las necesidades que más se acercaron las 3 escuelas, ¿sí? Y bueno, la falta de contenidos sencillos acerca de la historia, eso fue lo que los niños nos dijeron, ¿no? Que no entendían la historia porque los contenidos eran muy pesados, era mucha lectura. Y bueno, la otra fue la especificación de los conceptos, tradiciones y costumbres, porque como lo dijo mi compañera, en la encuesta nosotros les preguntamos que si sabían que era una costumbre, que si sabían que era una tradición, y realmente ellos o nos decían, es que una costumbre es o una tradición es el Día de Muertos, ¿no? Y nosotros sí, ok, estamos de acuerdo que es el Día de Muertos, pero ¿qué significa, ¿no? El que sea una tradición, el que sea una costumbre. Y bueno, la otra fue la falta del conocimiento más a fondo de la historia, fiestas y tradiciones de Celaya, ¿no? Y bueno, por parte de los maestros, la falta de estrategias didácticas, animación de la lectura, actividades lúdicas, visuales para la enseñanza de la historia, material más visual para la impartición de la escuela. Claro que ya a un joven de secundaria ya no les vas a poner dibujitos, ¿no? Entonces también estamos de acuerdo en que todo se adecuó al grado al que o a la edad de los niños con los que se trabajó. Y bueno, trabajar aspectos de conducta con el grupo. También el aspecto de la conducta fue como que un punto relevante. Bueno, en cuanto a la conducta, la escuela que más problemas tuvo fue Benito Juárez García, que fue de nivel bajo. Fue realmente donde sí la conducta, con decirles que el mismo docente a cargo tenía el control sobre el mismo grupo. Y sí, a nosotros se nos complicó mucho. De hecho, incluso utilizamos lo que fue un método de conductista. ¿Sabes qué, niño? Si portas bien, si haces lo que nosotros te decimos y aprendes, vamos a dar un dulce para poder mantener un poco lo que fue ese control dentro de los mismos grupos. Y que también que son alumnos de que ya tienen unos 8, bueno, deben de andar entre 8 y 9 años, pero en realidad ya son de 10, 11 años, ya deberían de estar en grados más altos, pero hay ese problema más que nada de lo que fue la conducta en esa escuela. En las otras dos, lo que fue el medio y el alto, no tuvimos ese problema de conducta. Bueno, en cuanto al proyecto, ya eso lo que le acabamos de mencionar fue en cuanto a la investigación para levantar lo que fue el diagnóstico. A partir de eso diseñamos lo que fue nuestro proyecto, que es Viaje a la historia, costumbres y tradiciones de nuestra ciudad. Porque la descripción de nuestro proyecto pues es más que nada de animación sociocultural en lo que es la lectura. Y se impartió lo que fue a las 3 escuelas, Gregorio Torres Quintero, Gabriel Gujón Sánchez y Benito Juárez García. Y tuvo una duración de 2 meses en cada una de ellas, donde se aplicaron lo que fue 9 sesiones que fueron evaluadas, pero la sesión 3 y 4, la sesión 3, como eran 2 juegos y fue uno de los problemas que se le presentó al equipo del tiempo para aplicar lo que fue la sesión, tuvimos que dividirlo en 2 clases. Bueno, nuestra justificación fue que, de acuerdo a lo que la investigación nos había arrojado, pues que era necesario
que se tenía que trabajar como que aspectos de la historia, pero de otra manera, ¿no? Los teníamos que abordar de otra manera y no de la manera como siempre lo han venido abordando, solamente a través de la lectura o haciendo cuestionarios. Los maestros manejan mucho los cuestionarios en historia, yo creo que eso a todos nos pasó en la materia de historia. Entonces los niños decían, no, es que la maestra me deja un cuestionario. Y bueno, eso fue, ¿no? Como que se justifica el proyecto porque diseñamos material, ¿sale? Diseñamos loterías, juegos, memoramas, ¿sí? Para enseñarles a los niños acerca de lo que es la historia, las costumbres, las tradiciones y las costumbres de Celaya. Bueno, y esto con la intención de crear un gusto, ¿sí? Por aprender la historia en los alumnos, ¿sí? Por crear ese grupo, ese gusto, dándola a conocer, ¿sí? De la manera como fue, porque realmente se consideró que el aprender la historia es como que un aspecto importante para el ser humano, ¿sí? Pues al conocer aspectos del futuro podemos entender nuestro presente. Lo que fue nuestro marco institucional fueron lo que son las 3 escuelas. Nuestra finalidad del proyecto fue lograr que los alumnos del tercer grado de las escuelas Gabriel Bujón Sánchez, Gregorio Torres Quintero y Benito Juárez García adquirieran un aprendizaje significativo acerca de la historia, costumbres y tradiciones de la ciudad de Celaya a través de actividades lúdicas y técnicas de animación a la lectura. Cuestión que sí se logró. Bueno, ahorita ya estamos en la parte final de nuestro trabajo y la finalidad de este proyecto fue esa. ¿Por qué? Porque sí es importante conocer lo que es la historia global de nuestro estado, pero también para poder comprender una historia global tenemos que comprender primero la historia local para saber el por qué y para qué de las cosas, a través de actividades lúdicas y técnicas de animación a la lectura. Nuestros objetivos específicos fue realizar sesiones lúdicas que permitan diferenciar la conceptualización de historia, costumbres y tradiciones. Realizar sesiones apoyadas de técnicas de animación en la lectura para la adquisición y comprensión acerca de la historia de Celaya, Guanajuato, en cuanto a lo que es el origen, la fundación, la conformación, las costumbres y tradiciones que se derivaron de esto. También realizar sesiones lúdicas que refuercen aspectos teóricos sobre la historia de la costumbre de Celaya. Estas actividades o estos objetivos los manejamos en lo que fueron las 9 sesiones. Partimos más que nada de lo que es la ubicación de Celaya en cuanto a un mapa de... lo que fue un mapa, así sucesivamente, para ir más que nada que el objetivo vaya relacionado con lo que son las sesiones y no perder, como quien dice, de vista nuestro objetivo principal y nuestra meta propuesta por el equipo. Bueno, nuestra meta fue abarcar a los 168 alumnos a los que se les realizó la encuesta, ¿sí? De los 3 grupos. En este aspecto sí hubo así como que algo por ahí raro, porque, bueno, como yo les dije, ya tenemos casi 2 años trabajando el proyecto, entonces en lo que nosotros hacíamos el diseño del material, y porque realmente fueron muchas imágenes, ahorita lo van a ver, les vamos a presentar una parte, entonces como que tardamos un poco en ese aspecto y regresamos a la escuela y les dijimos, maestro, director, aquí tenemos ya nuestro trabajo, nos basamos en nuestro diagnóstico y aquí están los resultados, ¿no? Es un proyecto. Y bueno, en 2 escuelas nos permitieron seguir trabajando con el grupo al que se levantó la encuesta, pero estos niños pues ahora ya eran de 4º grado, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y solamente la escuela del nivel más alto nos dijo, ¿sabes qué? Yo te permito el acceso, pero solamente puedes trabajar ya el grado de 3º, que es lo que a mí me interesa, porque precisamente nos dijeron, es que en este grado ellos ven un poco más acerca de lo que es Guanajuato y sus alrededores. Y nosotros pues dijimos, ok, lo presentamos, no hay ningún problema. Y como les digo, en las otras 2 escuelas sí nos permitieron trabajar con el mismo grupo, ¿sí? Entonces,
Los beneficiarios de nuestro trabajo los inmediatos, pues fueron los alumnos, ¿no? A los que recibieron como que, o a los que fue implementado el proyecto. Y los indirectos, pues familiares y sociedad en general. ¿Por qué digo que familiares? Porque nosotros vimos que a los niños les atraían las actividades. Y entonces hubo ocasiones que salíamos de la escuela y los niños iban platicando a sus familias qué es lo que habían visto, qué es lo que habían aprendido, ¿sí? Muchos de ellos no conocían el escudo, muchos de ellos no conocían como que los monumentos, tradiciones, costumbres, ¿sí? Y bueno, eso les atraía mucho y lo transmitían a los papás. Entonces ya el otro día los niños regresaban y nos decían, ay maestra, ya me sé otra costumbre. Y nos decían, ¿no? Y nosotros realmente nos sentíamos satisfechas porque veíamos que ellos iban y les transmitían a los familiares qué era lo que habían aprendido. Y bueno, nuestros productos: lograr que los alumnos adquieran conocimientos acerca de la historia, costumbres y tradiciones de Celaya. Concientizar acerca de la importancia de la memoria histórica del lugar donde se vive. Crear en el alumno el interés por la recuperación de las costumbres y tradiciones de la ciudad. Realmente nosotros le decíamos a los niños, a ver, platícanos qué significa la tradición de la procesión del silencio, ¿no? Y realmente nosotros decíamos, ok, tú has ido. Y ellos decían, no, pues sí he ido. A ver, ¿y qué te ha dicho tu papá y tu mamá que significa ir a la procesión del silencio? ¿O qué quiere representar la procesión? Y nos decían, no, pues no sé. Entonces nosotros ya les decíamos, ok, la procesión del silencio ejemplifica como que el dolor de María, ¿no? Es el calvario que vivió María cuando mataron a su hijo, ¿no? Por decirlo, nosotros adecuamos el lenguaje hacia los niños, ¿sí? Reforzar la pertenencia e identidad de los alumnos a través del conocimiento de la historia del lugar donde se vive. Y bueno, esos fueron como que nuestros productos. Bueno, en cuanto a lo que les comentaba anteriormente, lo que fue la sesión 1, acercamiento con los elementos principales de mi ciudad. Primero empezamos porque los alumnos ubicaran lo que es el estado de Guanajuato en un rompecabezas de la República Mexicana. Y a la vez que terminaban de hacer esta actividad, se les pedía de que contaran cuántos eran los estados los que tenía la República, qué otros elementos había, con quién colindaban, qué país estaba al norte, qué había en lo que era el océano Pacífico, el Golfo. Todos esos elementos les pedíamos a los alumnos que visualizaran, no solamente que lo armaran y ya, sino que vieran qué elementos son relevantes de lo que es la República Mexicana. Otro de los aspectos fue el rompecabezas del estado de Guanajuato, para que ubicaran lo que es Celaya, con qué municipios colindan, cuántos municipios tiene, así sucesivamente. En la sesión... Bueno, también en la sesión 1 mandamos a hacer un escudo de la ciudad de Celaya. No sé si todos lo ubiquen, el escudo, yo creo que sí. Entonces lo mandamos a hacer en rompecabezas, animado, claro, respetando las características que tiene el escudo, y les explicamos, bueno, el escudo viene en forma de óvalo, que simboliza que pertenece a una región, ¿no? Tiene una cueva, tiene una virgen, ¿sí? Tiene a los primeros pobladores en el campo del medio, tiene una leyenda que significa la dulzura del fuerte. Entonces todo eso se lo fuimos explicando a los niños conforme iban armando el rompecabezas, los niños lo iban interiorizando, ¿no? Entonces ya cuando nosotros hacíamos nuestra evaluación, porque nosotros, hablo de la evaluación, nosotros evaluamos los 3 momentos. Como ustedes saben, fue la diagnóstica, hicimos una evaluación diagnóstica, una que es la formativa y otra que es la sumativa. Bueno, en la evaluación formativa y 5 alumnos en el aspecto de si les había gustado la sesión, que si podían aplicar los conocimientos adquiridos en la vida. Bueno, se hicieron la evaluación en cada sesión. Y bueno, la otra sesión fue la de los conceptos y
los conceptos de tradición y costumbre. Bueno, para dar a conocer lo que eran los conceptos, hicimos lo que fue un video animado, dando lo que es el término, pero no de una manera muy técnica, sino un lenguaje comprensible para ellos. Y además de que se los poníamos tanto escrito como visual, porque ponemos, por ejemplo, que es una tradición, debe de tener más de 100 años. Y poníamos, por ejemplo, una imagen de lo que era la procesión del silencio, otra imagen de lo que era los alebrijes, lo que es la cartonería también. Fueron varios elementos que pusimos, tanto lo visual como lo escrito, y además lo reforzamos en las siguientes, lo que fueron las sesiones. En la sesión 3, que es Conociendo mis orígenes ruleteando, ahí vimos lo que fue la historia de Celaya. Se les dio a los alumnos una hoja donde viene lo que es la historia, cuándo se fundó, lo que son la conformación de los barrios, y más aparte, a la hora de hacerla, se les dio para que se las llevaran a, pues así que de tarea a sus casas, que la leyeran, pero más aparte el día que se aplicó la sesión, se le dio lo que fue una lectura guiada a lo que fue la hoja, para más que nada si había algún término que los alumnos no hubieran entendido o que se les hubiera hecho difícil. Bueno, en esta sesión es importante mencionar por qué se llamó así, ¿no? Conociendo mis orígenes ruleteando. Como yo ya les he dicho en anterior, ahorita que estamos hablando, nosotros mandamos a hacer una ruleta grande. Fue una ruleta, yo creo, de 1,5 metros, ¿sí? Entonces fue muy grande y la dividimos en 4 colores, ¿sí? Y bueno, la actividad de la lectura se reforzó con esta actividad de la ruleta, ¿sí? Nosotros mandamos a hacer tarjetas en donde venían preguntas acerca de la historia o de la hoja que les habíamos dado acerca de la historia. Y bueno, aquí es donde entra que les dijimos que hicimos que ellos interactuaran. Hicimos equipos, ¿sí? Hicimos 4 equipos y fue así como al azar, no que yo me junto con fulanita, y no, o sea, que aquí vamos a trabajar todos, y de esa manera se trabajó como que ese aspecto, que ellos interactuaran, se conocieran un poco más, ¿sí? Entonces, por ende, si ellos no tenían comunicación, pues iban a perder el juego, ¿no? Porque nosotros los hacíamos participar. Entonces, ese fue en la sesión de la ruleta. Fue una ruleta grande, en donde cada niño participaba dándole vuelta y obtenían puntos si realmente... Lo que es el trenecito, que muchos, quizás algunos de ustedes lo subieron cuando estaban más pequeños allá en el jardín principal, cosas por el estilo. Además, en esta también tenían que trabajar lo que era en equipo. Se dividieron en 3 grupos y se les dio una tarjeta a cada uno de ellos, de los alumnos. Cada alumno tenía su material, nunca hubo un alumno que dijera yo ya no participo porque ya no hay material para mí. Siempre se cumplió con lo que fue el material en cuanto a la cantidad de alumnos. Incluso había opciones de que en la lotería, de que el maestro me puede cambiar lo que es la carta, esta no la quiero. Entonces ahí hicimos como que se jugaba con el dado como lo es el serpientes y escaleras. Si caían en un espacio donde se tenían que regresar, pues los niños se regresaban. Y bueno, ese solamente era específico de las tradiciones, ¿no? Que se manejaron aproximadamente como 12 tradiciones, que fueron de los 12 meses, ¿sí? Bueno, en cuanto a los cuentos, y como ya les había comentado, de que nos costó un poco de trabajo, fue que los niños no tienen el hábito de la lectura. Aunque los cuentos se hicieron animados, eran si acaso 8 hojas por mucho y tamaño 1/4 de hoja, los alumnos así como que ya lo leí, pero en realidad no lo habían leído, porque al momento de decirles, a ver, ya me lo entregas, a ver, te voy a preguntar, por ejemplo, en el barrio de Santo Cristo, ¿quién es el santo patrono? No sé, ¿lo ves? No lo has leído, léelo bien y ahorita me lo entregas, te voy a hacer preguntas. Pero pues logramos superar, como quien dice, esa traba o ese obstáculo, haciendo que los alumnos también compitieran entre ellos, porque les dijimos, si no leen bien los cuentos, les vamos a hacer preguntas. El equipo que tenga más preguntas contestadas correctamente
es el que va a ganar un premio. Y pues todos con el interés de, no, yo quiero ganar. Como siempre, todo ser humano por naturaleza es competitivo. Y por querer ganar o un dulce, una paleta, los niños leían, pero no solamente leían de, pues para memorizar, sino leían para aprender, que fueron la sesión 5 y 6. Los dividimos en dos porque hay unos cuentos que sí son algo extensos en cuanto a la historia, porque es el templo de Zapote, que es donde fue la fundación, el reparto y más aparte varias actividades que ellos realizaban independientemente. Lo que fue el barrio de Santo Cristo, que tiene como reconocimiento internacional como cuna de artesanía mexicana, por lo que es la elaboración de las muñecas articuladas o peponas, como también se conoce. Y bueno, la sesión 7 fue reforzando mis tradiciones, como jugando yenga. Nosotros utilizamos en este caso los yengas, que ya todos lo conocemos, e hicimos, los yengas no son, fueron de diferentes colores, los cubos, entonces hicimos tarjetas del color del cubo, ¿sí? Entonces uno abarcaba lo que eran las tradiciones, otro lo que era comida, otro lo que eran monumentos, ¿no? Entonces el niño, el cubito que sacaban, esa era la pregunta que se les hacía, ¿sí? Y bueno, quisimos abarcar todo para nosotros darnos cuenta qué tanto era lo que ellos sabían, ¿sí? Y bueno, por eso se llamó así, reforzando mis tradiciones jugando yenga. La sesión 8 fue la de recordando mis costumbres. En este caso se hizo un memorama, igual animado, se tomaron algunas imágenes de las que ya teníamos, pero no fue un memorama tradicional, sí, que es imagen, sino que fue un memorama imagen y como que la explicación de lo que era esa costumbre, sí, para que ellos interiorizaran como que un poco más acerca de qué les estábamos hablando. La imagen iba así como de fondo de agua y traía la leyenda. Ahorita enseguida les vamos a dar el ejemplo. ¿Y la sesión 9? La sesión 9 fue aprendo, comprendo y elaboro lo que son alebrijes, que es parte de lo que es la cartonería que es tradicional de aquí de Celaya. Aquí se nos presentó lo que fue un contratiempo, que fue el tiempo. Se tenía contemplado de que en las 3 escuelas los niños elaboraran lo que era su propio alebrije. Nosotros como equipo íbamos a llevar lo que era el material, lo que era el alambre, el periódico y el engrudo. Pero por cuestión de que siempre terminábamos la sesión justo en el tiempo que el maestro nos había autorizado de 1 hora, ya no se pudieron abarcar lo que fueron los alebrijes en cuanto que ellos los elaboraran. En una escuela, lo que fue en Gregorio, el equipo de trabajo realizó lo que fueron las piezas de los alebrijes para todos los alumnos. Se realizaron 50 piezas, pero sí fue un trabajo muy pesado y como para hacerlo igual en las otras 2 escuelas, mejor decidimos hacer 6 piezas más independientemente de las 50, pero ya terminadas. Y esas se iban a rifar entre los alumnos que pusieran atención en una galería que se realizó donde se les daba paso por paso lo que era la elaboración del alebrije, el cortar lo que eran los 3 alambres del mismo tamaño, el llenado de los alambres, el fondeado, lo que es la pintura, el decorado y por último lo que es el brillo que se les daba. Nosotros en este aspecto de los alebrijes, nosotros no lo sabíamos realizar, ¿sale? Nosotros tomamos un curso con un artesano de San Miguel Octopan y él nos enseñó a realizar los alebrijes. También no crean que somos, unos alebrijes hermosos, ¿no? Pero sí como que nos enseñó la técnica. Entonces nosotros ya dijimos, ok, pues vamos a transmitirles a los niños, ¿no? Y ellos identificaban los alebrijes, nos decían, el alebrije es el que está en la Casa de la Cultura, y nosotros sí, son los que están en la Casa de la Cultura, pero estos van a ser en un tamaño pequeño, ¿no? Entonces por eso nosotros quisimos como que demostrarles o enseñarles a los niños acerca de los alebrijes, que realmente en la cartonería es muy amplia, se elaboran las muñecas articuladas o peponas, los caballitos, ¿sí? Entonces, pero nosotros quisimos solamente abarcar esto porque la realización de un alebrije se lleva aproximadamente como 1 semana, ¿sí? Entonces, lo que es darle forma,
si se utiliza el engrudo, pues se tiene que esperar a que seque, a pintarlo, darle el diseño, ¿sale? Entonces es muy pesado como que realizar un alebrije. Como les digo yo, un alebrije para terminarlo así tal cual, mínimo una semana, ¿sí? Entonces sí fue un trabajo muy extenso. Y bueno, estos son algunos de los materiales que nosotros realizamos, ¿sí? Esta fue la parte de la lotería. Como les dijimos, mandamos a hacer y nosotras hicimos algunos dibujos, ¿sí? Y bueno, como les decía, aquí se ven, por ejemplo, los monumentos, el Templo del Carmen, de aquel lado, se ven las muñecas peponas que ya les había yo comentado. Todo ese material fue por el cual nos retrasamos un poco en la implementación del proyecto. Este fue el memorama de costumbres. Como les decía, no es un memorama tradicional, es un memorama en donde se hablaba, por ejemplo, del retrato de la bola del agua, ¿sí? Y se diseñó y se investigó qué era lo que significaba el retrato, cuántos años tenía de existir la bola del agua, y todo eso se les explicó a los niños. Ahorita lo que les comentábamos de los cuentos, este es pues más que nada el diseño de lo que fueron los cuentos que los alumnos estuvieron leyendo. Como se fijan, pues no son mucho lo que es el contenido de letras, es muy animado y además son colores que les llaman la atención, más que nada diseñados para ellos, que no se les hiciera tedioso y además hacérselo un poco más visual. Y bueno, esa fue una parte, no entró otra imagen del mismo libro, no la guardé, pero esos fueron algunos de los alebrijes que nosotros realizamos ya terminados. Como les dijimos, no tenemos la técnica completamente dominada, pero sí como que hacemos la lucha. Entonces, como que esto fue así en general. Nosotros ahorita estábamos con nuestro análisis final, pero lo poco que llevamos de nuestro análisis hemos observado y más bien dicho, otra vez voy a repetir, hemos analizado que los niños realmente aprendieron. A lo mejor hay algunas preguntas en que dices tú, ay, solamente aumentó un 2%, ¿no? Pero hay otras en que aumentaron un 50%, un 70%, y como que eso decimos, ok, no, nuestro proyecto fue por buen camino y pues ahí andamos, ¿no? También pues es necesario mencionar que hemos estado viendo si Presidencia está interesado en el proyecto. Nos han llegado así como que varias propuestas así de, no, pues es que me interesa, y nosotros sí, pero pues a ver cuánto, ¿no? Y como no lo tenemos registrado como derechos de autor, no lo hemos querido soltar, ¿sale? Porque realmente fue un trabajo exhaustivo de 2 años y bueno, queremos como que sacarle provecho, y pues esperemos que ustedes pues, les sirva como ejemplo, ¿no? Pues algo que agregar tú. Pues es todo por nuestra parte. ¿Alguien una pregunta? ¿Una sugerencia? ¿Se aceptan sugerencias también? Tenemos fotos de los niños trabajando, tenemos evidencia. Aquí más que nada ya les habíamos comentado, se trabajó con los que estaban en las microcabezas, aquí se ve una persona de los niños trabajando con ellos. Más que nada lo que tratamos es de que no se vea tanto lo que fuera el rostro para evitar problemas. Esa foto fue del escudo, ese se mandó a hacer un poquito más grande y bueno, ahí está, ya lo están armando los niños. El de la República. Bueno, ahí vimos que los niños estaban trabajando en equipo, ¿no? Y bueno, a
a los niños que terminaban primero se les tomaba una foto, ¿no? Así como de reconocimiento. Y bueno, ahí están, ¿no? Todos muy contentos que habían terminado primero al armar el rompecabezas. Nosotros utilizamos como que la manera de motivarlos, ¿sí? De decir, tienes como que un incentivo para seguir participando en estas actividades. Ahí se ve la ruleta que les comentábamos nosotros. Sí, fue una ruleta grande en donde pues todos podían participar. Realmente, por ejemplo, lo que es la ruleta, el escudo, no los hemos pasado ahí, no los hemos pasado como que digital, ¿sale? Porque como son... más bien no nos los dieron en digital, apenas a mí me lo acaba de mandar la diseñadora, por eso no lo traigo. Pero pues en lo que podemos traer, aquí se les daba así como que la explicación primero a los niños de qué se trataba la sesión. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya, Guanajuato, otorga el presente reconocimiento a las alumnas egresadas de la licenciatura en Intervención Educativa por su valiosa participación con la presentación de su investigación Viaje a la Historia, Tradiciones y Costumbres de mi Ciudad durante el 8º Foro de Investigación Celaya, Guanajuato, octubre-noviembre